Buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Y hoy nos corresponde ya iniciar la unidad número 2. Recuerden que hay una evaluación en la unidad número 1 que es eh, un elemento que deben presentar. Esa evaluación de la número 1 pues les da un puntaje. Tengan en cuenta pues que tienen que repasar los documentos antes de presentar el examen. Con eso pues ya aseguran un puntaje pues bueno en caso de presentar la evaluación. Entonces no se les vaya a olvidar eso. Sin embargo, esa evaluación recuerden que tiene 2 intentos, entonces pueden probar esa parte de los intentos. Ahí recuerden que queda la opción más alta es la que siempre va a quedar. Bien, en este caso de la unidad número 2, esta unidad se llama tablas y gráficos dinámicos y básicamente trata sobre tablas dinámicas, cómo se organizan las tablas dinámicas cuando se crean. Hay unos elementos que me permiten también modificar otros elementos adicionales que son los gráficos dinámicos. Y pues esos cuadros de mando pues son también importantes para crear algo que se conoce como un dashboard. Básicamente un dashboard, y los voy a colocar por aquí con unas imágenes, es como un cuadro de mando y pues ese cuadro por lo general tiene una serie de gráficas. Entonces esos que ven ahí eh, son dashboard, ¿sí? Algunos pues generados con las gráficas que tiene por lo general Excel. Hay otros que los generan pues en aplicaciones eh, para mostrar siempre su información. Entonces esto que muestran ahí pues es la información que se puede llegar pues a tener mucho más visual, por supuesto, que es lo interesante de los dashboard. Eh, Hay unas aplicaciones que también lo hacen, por ejemplo, esto es una aplicación y pues crea su propio tablero, su propio dashboard con una serie de gráficas. Entonces, así se representa pues la información también de forma visual, un poquito más visual que las tablas a que estamos acostumbrados. Entonces, les recuerdo, ahí hay una guía también donde están los temas que se van a tratar en la unidad y después vienen unos documentos. Recuerden que estos son también documentos para que los miren, lean esa partecita como para el repaso de la evaluación. Y también hay unos videos pues que son de ayuda para generar pues algunos de los elementos que nosotros tenemos en este taller. También está la opción de descargar el taller, en este caso acompañada de 2 videos, también para como guía. Y nuestro taller pues es el número 2, el que dice tablas y gráficos dinámicos. Bien. Al final pues ustedes tienen que presentar la evaluación. No se les vaya a olvidar hacer esta evaluación que es importante. Y ahí finalizaría pues la unidad. En este caso yo ya descargué por aquí el taller número 2, por aquí lo tengo descargado. Y recuerden que hay una hoja de instrucciones. ¿Sí? La hoja de instrucciones básicamente dice que hay 2 videos, son los mismos 2 videos que están en la plataforma, pero pues ahí nos indica algunos pasos pues rápidos a la hora de realizar pues este dashboard. La segunda hoja es una fuente de datos, es información que también nos puede servir para hacer el ejercicio. Y la tercera hoja es una hoja en blanco, básicamente para que hagamos el dashboard en esta zona. Entonces, este digamos que sería el área de trabajo. Cuando ya lo terminen, pues aquí se colocaría la información, ¿listo? Del dashboard y pues ya este sería como el resultado, ver esta partecita que está acá. Yo voy a aprovechar esta información que aparece acá. Voy a sacarle una copia. Voy a copiar, voy a sacarle aquí una copia a la fuente de datos. Bien, la voy a pasar a lo último. Listo. Y bueno, voy a sacar una copia de toda la información. Ahí cuando uno selecciona pues información, puede utilizar control E. La E pues selecciona todos los datos que aparecen ahí.
y voy a copiarla aquí a un ladito. Voy a copiarla puede ser en la columna N. Listo. Bien, entonces cuando tenemos aquí la primera información del lado, voy a reducir un poquito la vista, del lado izquierdo, ¿sí? Es la misma información que está al lado derecho, recuerden que hice una copia, pero esto pues lo podemos referenciar con un nombre. Entonces, cuando seleccionamos toda la información eh, del lado derecho, eh, le podemos dar un nombre en el cuadro de nombres, ¿sí? Y referirnos a esta información con ese nombre. Entonces, esa es una forma en que podemos utilizar pues esos nombres para referirnos a esta información. Entonces aquí, por ejemplo, le puedo colocar en el cuadro de nombres, digamos que esto es, digamos que son ventas, ventas. ¿Listo? Y presiono Enter. Entonces, a partir del momento, la información que está aquí, pues la puedo referenciar con ese nombre ventas. También puedo seleccionar la del lado derecho, ¿sí? Que es la misma información. Aquí también puedo seleccionarla con control E o puedo utilizar una tecla que es control T, que es la T de tabla, ¿sí? Y miren que aquí la información eh, que se selecciona con control T es para crear una tabla, ¿sí? Algo pues muy parecido a lo que acabamos de hacer del lado derecho, pero esto pues con control T lo que se hace es crear una tabla. Se le dice también que la tabla tiene encabezados en caso de que tenga encabezados y se presiona aceptar. A partir del momento que creamos una tabla con la información, aunque la parte visual pues de pronto a las personas no les guste, se puede cambiar también esta forma visual. Aquí están los estilos de la tabla y toda esta parte pues es fácil de cambiar o de manipular. Em, Se habilita también una pestaña que se llama diseño de tabla, cosa que no pasa pues con la información del lado izquierdo, ¿sí? Solo el lado derecho pues es una tabla como tal. A esto también se le puede colocar nombre. Por aquí en la parte superior izquierda están las propiedades de la tabla y aquí en donde dice tabla 1 pues él genera la primera tabla, la marca como 1. En este caso yo le puedo decir que tengo un nombre ¿sí? Para llamarlo a través de ese nombre. Entonces yo me refiero a la tabla a través de los nombres también. Entonces las puedo llamar si las quiero reutilizar. Entonces en este caso, por ejemplo, les voy a colocar aquí, bueno, voy a colocar aquí venta total. Venta total. ¿Listo? A ese nombre que aparece ahí, pues es el que me voy a referir cada vez que yo necesite la tabla o necesite la información de la tabla. Entonces, a los dos se les puede colocar nombre en este caso. Cuando yo quiero verificar los nombres que existen en mi hoja de cálculo, voy a fórmulas y aquí donde dice administrador de nombres, aquí en la mitad, en la parte superior, aparecen los dos nombres. ¿Sí? En la parte superior, si ustedes se dan cuenta, venta total, tiene como una especie de encabezado gris, ¿sí? O tiene un cuadrito o una cuadrícula como icono que tiene una parte superior gris. Y ventas son dos cuadritos azules. ¿Sí? Realmente pues ventas no es que sea una tabla, ventas es una selección de datos que le pusimos un nombre. Entonces es como si fuera un rango de datos con un nombre, en este caso ventas. Y la tabla que se llama venta total, pues esa sí es una tabla como tal, la considera como una tabla y pues la coloca con ese icono que aparece ahí. Entonces, esas serían las dos diferencias que se ven en cuanto a nombres, ¿sí? Lo otro es que cuando nosotros vamos a manipular información de estas tablas, ¿sí? Eh, mi tabla que está aquí del lado derecho eh, tiene un límite,
¿sí? Y ese límite pues lo puede ver uno con un símbolo que aparece acá, que es como una flechita azul. Y yo sé que hasta ahí llega la tabla, o hasta ahí fue que ahí es donde llega la selección de la tabla eh, que estábamos teniendo. Sin embargo, si yo llegara a necesitar de pronto algún otro dato y agregara más información aquí a la tabla, simplemente con escribir, por ejemplo, el siguiente número debajo, ya el tamaño de la tabla cambia. ¿Sí? Aquí solo escribí un solo dato, pero miren que el tamaño de la tabla ya coge la siguiente fila. Diferencia entonces con esta parte izquierda, ¿sí? Donde es un rango. Si yo agrego un número adicional, pues no me da ninguna indicación. Realmente el rango sigue estando hasta acá, ¿sí? Él no crece, él se queda hasta donde lo definimos. Aquí lo definimos hasta la fila 2002. Voy a mirar aquí el rango. Un momento aquí, si ustedes ven en la parte inferior, está seleccionado hasta la fila 2002. Él no crece automáticamente en este caso. Entonces los rangos se quedan fijos. Eh, si yo le coloco información debajo de pronto porque tengo que actualizar los datos, eh, pues resulta que no, él no va a crecer, ¿sí? Me tocaría aquí definirle otra vez el rango y decirle, bueno, ya no es 2002 la última fila, sino es 2003, ¿sí? Y empezar a aumentarla, pues, o a definir nuevamente eh, el tamaño del rango, ¿listo? En este caso, estos no crecen automáticamente. Mientras que la tabla, si ustedes ven aquí en la parte inferior, sí está la referencia 2003. En este caso sería la fila 2003 porque él sí aumentó automáticamente. Y por supuesto, pues él piensa que lo que usted está escribiendo debajo pertenece a la tabla del lado derecho. Entonces, estas tablas por eso son un poquito más fáciles de manejar, de actualizar sobre todo, ¿sí? Cada vez que vayamos escribiendo hacia abajo, pues él va a pensar que eso es parte de la tabla y efectivamente él va creciendo eh, en cobertura de ese rango que está cubriendo. Bien. Entonces, esa tablita, pues fuera de que a veces no es que se vea muy bonito los filtros automáticos, eso se pueden quitar también. Pero él ya sabe que este es el encabezado, que hay unos filtros automáticos que uno puede ejecutar y el resto pues es información. Bien. Entonces, esas dos formas pues son bastante importantes que las tengan en cuenta. Se pueden utilizar las dos en algún momento, pero pues hay unas ventajas de una sobre la otra. Inclusive, para los que se acuerdan las fórmulas de búsqueda que utilizábamos ayer, por ejemplo, el buscar B. Ese buscar B funciona perfectamente en las dos, pero hay otras funciones también de búsqueda, como por ejemplo el buscar H, que ese sí no funciona con tablas. Entonces, del lado derecho, si intentamos hacer un buscar H, que es otra variación de búsqueda, pues ahí no funciona. Esa es también una característica que tiene esas funciones. Buscar B si pues sí nos funcionan las dos, por eso es que ustedes ven que se utiliza más buscar B, porque pues no importa si es un rango o una tabla, él funciona. Mientras que hay otras que son un poquito más complicadas. En este caso, H, pues no, buscar H no funciona en las tablas. Sí funcionan los rangos, pero no funcionan las tablas que están del lado derecho. Bien. Entonces, siendo así con esa fuente de datos, voy a regresar aquí a la fuente de datos anterior, la que tenemos aquí el ejercicio, o bueno, se puede utilizar una nueva hoja también, no importa, para hacer aquí un ejercicio, ¿no? Y con esta información que está aquí, como ya le dimos nombre, ¿sí? Acuérdense que está en el administrador de nombres. Podemos ir a una hoja vacía, por ejemplo, la de dashboard, y buscar una opción que se llama insertar. Aquí en insertar, pues está la opción que necesitamos que se llama tablas dinámicas. ¿Sí? Por aquí está una opción donde dice tablas dinámicas. Entonces, aquí nos puede recomendar cómo crear una tabla dinámica o podemos insertar pues una tabla dinámica. ¿Listo? En este caso, cuando seleccionamos esa opción, miren que nos menciona que debemos seleccionar pues una tabla o un rango.
Entonces, aquí es donde podemos utilizar el nombre de la tabla o podemos utilizar el rango. ¿Listo? Si presionamos función F3, nos muestra los nombres de los rangos. No de las tablas, pero sí nos muestra lo de los rangos. Entonces, miren que yo puedo decirle que tome los datos de ventas. Ventas, recuerden que es eh, el rango que teníamos del lado izquierdo. Entonces, aquí yo ya le puedo decir que tome la información de esa posición. Si no, pues le puedo dar el nombre de la tabla. En este caso, creo que era ventas totales. Totales, ¿listo? Y también puede sacar la información de esa tabla, ¿listo? Entonces, ahí ya también se conectaría con esa tabla eh, y sacaría los datos. Vamos a ver un momentico que sea, es venta total, perdón, venta total. Entonces, aquí le podemos decir venta total, listo. Y podemos sacar los datos de ahí. Una vez que sacamos los datos, como esto es una tabla en dinámica recomendada, de pronto a mí por lo que tengo habilitada otra opción adicional, regáleme un segundo. Ya la voy a modificar. Voy a modificar una opción que tengo aquí adicional en mi Excel. Por aquí, barra de acceso rápido, cinta de opciones. Y voy a quitar esta que dice Power Pivot. Listo. No cambió. Bueno, todavía me sigo aquí habilitando esta cinta de opción. Bueno, en la parte donde dice tabla pivot, ahí les va a aparecer pues, la tabla dinámica también. Entonces, también podemos sacarla de este lado, como habíamos hecho ahorita. Se llama venta total. Listo. Y básicamente esto también me va a permitir pues crear una tabla dinámica. Las otras me estaba recomendando cómo hacer, ya me estaba diciendo qué datos utilizar, mientras que esta generación de tabla dinámica, pues sí, yo ya puedo decirle qué datos voy a utilizar. Entonces va a aparecer una tabla vacía, digámoslo así, en la cual yo puedo pues crear mi información internamente. La puedo crear en una nueva hoja de cálculo. Él va a abrir una hoja nueva y la va a crear ahí. O si yo selecciono como acabo de hacer en la celda B3, pues ahí voy a crear la nueva tabla dinámica. Entonces voy a presionar aceptar. Eh, y si ustedes se dan cuenta, esta parte que aparece acá del lado izquierdo me dice que es una tabla dinámica. Esa tabla dinámica que tenemos acá me está dando también unas instrucciones, me está diciendo que debo elegir campos, ¿sí? Y cuando nos referimos a campos, en este caso nos estamos refiriendo, voy a devolverme aquí a la fuente de datos, nos estamos refiriendo a estos títulos que aparecen aquí en el encabezado. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, el primero es factura y pues tiene una serie de datos que vienen en esa misma columna. Entonces nos estamos refiriendo en este caso que los campos serían estos títulos que aparecen en la parte superior. Entonces, cuando me está diciendo que los elija, si ustedes ven por aquí hay un menú del lado derecho, ahí lo estoy ampliando, y lo primero que nos está diciendo es que hay un listado de campos. Él reconoció la tabla y todos estos títulos que aparecen acá son los encabezados que aparecen en mi tabla. ¿Sí? Entonces, todo esto aparece en la información o en la tabla donde estamos sacando la información. Aquí simplemente es seleccionar lo que nosotros necesitemos. Entonces, ahí ya es más de selección. Si nosotros necesitamos mirar, por ejemplo, la información de un producto, por ejemplo, aquí está la parte producto, yo puedo seleccionar el producto, ¿sí? Y miren que del lado derecho ya me empiezan a aparecer los productos que están en la tabla, ¿sí?
Aquí, si ustedes se fijan, está el buzo, está camisa, chaqueta, falda, medias, pantalón, zapatos. Esos son los productos que están en la hoja de donde sacamos la información. Entonces, aquí ya él reconoce cuáles son los productos y por supuesto, pues él los toma como si fueran únicos, como si eh, fueran sin repetir esos datos. Entonces, aquí ya aparecen los productos. Lo otro es que como esto es una tabla, recuerden que las tablas pues tienen filas y columnas. Entonces, pues aquí ya toca empezar a mirar qué información yo quisiera ver de esos productos o con qué lo quisiéramos cruzar. Por ejemplo, eh, miremos aquí la información que está por acá. Está año, mes, cantidad, color, vendedor, ciudad, zona. Bueno, podemos colocar, por ejemplo, este de zona. ¿Sí? Y zona, cuando lo seleccionamos, pues inmediatamente queda internamente, eh, dentro de los productos. Miren que aquí es como quedaron las zonas eh, o la información de las zonas quedaron dentro de los productos. ¿Listo? Esto es normal realmente. Sin embargo, pues uno lo puede cambiar. Eso no es que sea estricto, pues dejarlo con esa organización. La organización se cambia de la parte inferior. Entonces, ya les voy a mostrar un poquito acá. Voy a correr esto. Y si ustedes ven aquí en la parte inferior, aparece una opción que dice filtros, una que dice columnas, una que dice filas, y ahí aparecen las dos opciones que nosotros agregamos, y una que dice valores, con un símbolo de sumatoria que es como el que está ahí al ladito, ¿sí? Parece como una E, eh, ese símbolo es el de sumatoria, entonces ese es el que dice valores. Eh, Recuerden que estamos ahorita todos con los elementos, todos están ubicados en filas. Y necesitamos de pronto que tengamos una tabla con filas y columnas. Entonces, podemos enviar cualquiera de estos elementos a columnas. ¿Bien? Lo podemos trasladar. No hay ningún problema. Estos elementos se dejan trasladar. Entonces, lo que voy a hacer es, por ejemplo, mover, y puedo mover cualquiera, no se preocupen. Puedo mover, por ejemplo, zonas. Lo traslado a columnas y automáticamente miren que la tabla se reorganizó. Dejó los productos en las filas y las columnas quedaron con las zonas, eh, bueno, están en la información. Bien, entonces esos productos se pueden mover o esa información se puede mover. De pronto usted no quiso que pues fuera esta la organización. Puede intercambiar también los elementos. ¿Sí? Y miren que aquí ya las zonas están en las filas y los productos están como si fueran columnas. Ahí ya empieza usted a ver otra conformación de la tabla. De pronto usted dijo, bueno, mi tabla no debería tener eso, no quiero que tenga productos, me equivoqué, no hay ningún problema. Entonces usted saca productos, ¿sí? Lo puede sacar al espacio donde está trabajando y cuando suelte, pues ya solo queda con la información de zonas. ¿Sí? Entonces, con la información que teníamos anteriormente o la que dejamos que es zonas. Ahí ya usted puede asegurarse de agregar pues los datos que usted quiera. Y esto pues como se puede manipular constantemente, usted lo puede estar modificando cada vez que quiera. Por eso es que se vuelve tan dinámico pues trabajar con los campos, porque usted puede empezar a agregar muchas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, voy a agregar, por ejemplo, eh, una ciudad. Vamos a agregarla por aquí. Y bueno, aunque esas ciudades están como mal ubicadas, pero bueno, voy a quitar zona. Miren que ahí se va cuadrando. Voy a colocar, por ejemplo, ahora sí los productos. ¿Sí? Si no lo coloco de esta forma, también puedo arrastrar el producto al espacio que yo quiero. Entonces lo puedo seleccionar y lo puedo arrastrar hasta las columnas. Y cuando suelte el clic, pues también se organiza la tabla. Esto es bastante útil a la hora de modificar esos elementos. Si ustedes se acuerdan, en las tablas hay filtros. ¿Sí? En la parte superior hay unas flechitas que son filtros. Voy a ampliar un poquito esto.
hay filtros, ¿sí? Y nosotros podemos hacer filtros. Por ejemplo, yo podría hacer un filtro por los años. Ahí miren que hay años 2015, 2016, 2017. Y puede ser que yo necesite un filtro también en la tabla, ¿sí? Para eso está la opción también de filtros. Entonces yo puedo decirle que coja año, ¿sí? Y lo agreguemos a filtro. Entonces cuando él crea un filtro, pues miren que lo ubica en la parte superior. Entonces por aquí, en esta parte superior, encima de la tabla, coloca los filtros. Yo le puedo colocar más filtros ahí, sí. Puedo ubicar más filtros ahí todavía. No hay ningún problema. Lo que yo necesite filtrar lo puedo ubicar ahí. Y también pues eso me va a funcionar como un filtro. Si yo selecciono, por ejemplo, bueno, aquí no tenemos información todavía. Vamos a colocar el valor total. Valor total por lo general son numéricos y esos valores pues al final terminan dejándose sumar, por ejemplo. Entonces voy a ubicar valor total aquí donde dice valores y él ya me llena los datos y hace las cuentas. En este caso, pues la sumatoria basado, digamos, en la ciudad. En este caso, por ejemplo, la primera es Barranquilla, ¿sí? Y pues por cada uno de los productos. Esta columna, por ejemplo, es de las camisas. Entonces, esta sería la venta total en Barranquilla de camisas, ¿no? Esa sería pues el cruce que él haría y la operación que él haría, que sería pues una sumatoria en este caso. Entonces, esas cuentas automáticas las realiza eh, el sistema, no hay pues que hacer una operación de sumatoria adicional, ¿sí? Él simplemente hace las cosas automáticamente, ¿sí? Y me coloca los datos aquí. Si yo quisiera, por ejemplo, sumar o filtrar, perdón, que era lo que estábamos haciendo, filtrar el año, pues podemos reducir estos números o podemos cambiar estas cifras, porque él va a hacer el cálculo solo del año y va a filtrar pues a través del año y va a hacer la sumatoria solo de ese año. Entonces, en este caso, este valor que aparece aquí de 75 millones en camisas de Barranquilla, pues si lo filtramos, por ejemplo, a 2015, miren que ya cambió. Entonces, en 2015 vendieron 32 millones, casi 33 millones. Entonces, los filtros también pueden funcionar para ir mostrando la información de la tabla. Entonces, cada vez que yo necesite pues un dato, pues puedo estar modificando eh, nuestra tabla, ¿sí? Ahí vuelvo otra vez la información como estaba. Bien. Entonces, lo importante de las tablas dinámicas es que usted organice la información tal cual la quiere mostrar. Bien. Si usted quiere mostrar la información, pues piense qué es lo que quiere mostrar. En este caso estamos mostrando, por ejemplo, las ciudades, estamos mostrando los productos que vendemos y pues el total de las ventas por producto y por ciudad. Y esa sería pues la información que estamos creando en esta tabla, ¿sí? Y asimismo pues se pueden crear muchas más tablas. Entonces, esta es como la forma, digámoslo así, de ubicar esa información dentro de una tabla dinámica. Lo otro que quedaría por hacer pues es empezar a arreglar la tabla. Todas las tablas en algún momento se pueden manipular y se les puede empezar pues arreglar ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven aquí en la tabla, la primera parte dice etiquetas de fila, ¿sí? De pronto yo no quiero que aparezca esa parte, entonces en vez de decir que hay etiquetas de fila, le puedo colocar productos, ¿sí? Y ahí ya cambiamos pues esa parte. Las etiquetas de columna, pues le puedo colocar aquí, perdón, esto no es productos, esto es ciudades. Y a la otra etiqueta, las etiquetas de columnas, pues le puedo colocar que estos son productos, ¿sí? Y puedo empezar a verificar o puedo hacer algunos cambios a las tablas. Por ejemplo, la información. Miren que aquí hay información numérica, ¿sí? Eh, no hay ningún tipo de formato a esa información. Ahí están los números, ni siquiera tiene separador de miles. ¿Sí? Y todo eso pues funciona como una tabla y como un espacio común y corriente. Entonces yo puedo ir a la opción de inicio, a mi pestaña inicio, y le puedo decir, por ejemplo, que tenga separadores de miles.
Aquí quedó con los decimales. Si yo no necesito los decimales, pues también se los puedo quitar. Pero la información pues ya va cambiando eh, a medida que uno la va modificando. Por ejemplo, le puedo decir que coloque el símbolo pesos, ¿sí? Y ahí pues la información va agregando el símbolo pesos y ya va cambiando la forma en que vemos los datos. Entonces ahí ya va cambiando de poco a poco la información. Ah, bueno, aquí no le dijimos que hiciera lo mismo. Separador de miles, pesos. Mm, a este tampoco le dijimos, pesos, separador de miles. Bien, listo. Bien, entonces esa es información que aparece o que la podemos modificar. Y recuerden que los formatos de las tablas, pues, o de los datos que están dentro de las tablas, pues también se pueden modificar. Si usted se dio cuenta, yo me paré fuera de la tabla. Al ubicarnos fuera de la tabla, ya vemos es la tabla, eh, digamos, total, pero no estamos viendo el menú que aparece del lado derecho. Entonces, el menú del lado derecho, él siempre va a salir cada vez que seleccionemos la tabla. A menos que lo cerremos, que está por aquí el cierre con una X, ¿sí? Ese menú pues solo sale cuando nos ubicamos o nos posicionamos en cualquier lado de la tabla. Lo mismo si nos posicionamos, pues se van a dar cuenta que aparece una opción que se llama analizar tabla dinámica y la otra se llama diseño. Y esto es referente pues a la misma tabla donde estamos. Por ejemplo, en diseño, eh, algo que se puede cambiar de pronto son los colores, la ubicación o la información, cómo se ve. Miren que ahí ya cambiamos a otro estilo y esa pues lo podemos estar adecuando de pronto con los colores de la empresa, ¿sí? Y podemos empezar a ubicar la información de acuerdo a eso. Entonces, también le podemos dar pues un diseño a esas tablas, ¿sí? A la que estamos haciendo. ¿Qué se puede hacer también acá? Por ejemplo, decirle que las filas en blanco eh, las podemos quitar. Si ustedes ven aquí, hay una fila en blanco. ¿No? Entonces, ahí hay una fila en blanco. Entonces, en el diseño de la tabla, también está la opción de filas en blanco. Entonces, aquí nos dice, inserte una línea en blanco después de cada elemento o quite las líneas en blanco después de cada elemento. Entonces, esas opciones también se pueden utilizar. O las que están en la parte superior también se pueden utilizar. Esta no la está quitando. Bueno, ya miramos a ver por qué no me la quita. Lo otro que se puede modificar, los totales generales. ¿Sí? Si ustedes ven aquí, él automáticamente me creó un total general. Yo le puedo decir que desactive los totales y miren que aquí también eh, me aparece pues sin los totales. Y esas son cositas que de pronto uno no quiere ver en la tabla o sí los quiere ver, pero solo quiere ver pues unas opciones, de pronto los totales para las columnas, ¿sí? Solo que se totalice ahí. Entonces ahí ya pues solo vamos a ver la parte inferior. Miren que aquí ya no hay un total por fila. Entonces, esos son también pues opciones que uno tiene acá dentro del diseño. Vamos a quitarlos todos, vamos a desactivarlos. Ahorita digamos que no los quisiera ver, ¿sí? Entonces ahí ya podemos mirar esta parte. Voy a seleccionar esta a ver si no me quiere quitar esto. Si la selecciono toda, filas en blanco quitar. Ve, ahora le dio por dejarla ahí. Bueno, ahorita buscamos otra opción. Listos. Aquí donde está la tabla, si ustedes se dan cuenta, hay información de pronto que no utilizaron, ¿sí? O que de pronto no existe porque pues nadie vendió medias en las otras ciudades. Cuando tenemos esa información, hay que tener en cuenta que esos espacios pues deberían quedar con algún dato, no deberían quedar así vacíos. Entonces, yo le puedo decir a la tabla, aquí en esta opción donde dice opciones de tabla dinámica, que haga algo con esas celdas que están vacías. Ustedes ven aquí en la parte inferior, dice para celdas vacías mostrar, y le puedo decir, por ejemplo, que me muestre un cero para esas filas vacías que en este momento tenemos. Si ustedes se dan cuenta ahí, las medias, pues en este momento están vacías.
Voy a presionar aceptar y ahí pues mire que me coloca un dato también pues con el símbolo pesos. Ya tiene un formato pues de estos datos y aquí ya podríamos ver, por ejemplo, dependiendo del tipo de dato, de pronto un cero. Por ejemplo, miren que aquí aparecen los ceros en estas filas en blanco que no hemos eliminado. Bueno, vamos a intentar hacerlo con a la antigua. No, no me dejó esta columna porque no se deja eliminar. Opciones de tabla. Vamos a mirar un momentico aquí las opciones. Mostrar información contextual. Títulos y campos. Diseño de tabla clásica. Permite arrastrar los campos a la cuadrícula. Mostrar filas de valores. Ordenar. Datos. Guardar datos de origen. Texto alternativo. Aquí no hay una opción para eliminar esos espacios vacíos. Permitir varios filtros de campo. Usar listas personalizadas o ordenar. Diseño y formato. Combinar y centrar celdas etiquetadas. Mostrar hacia abajo. Campos de filtro de informe por columna. Autoajustar. Mantener el formato. No sé por qué me estará apareciendo esto automáticamente y no se deja borrar. No me quiere funcionar quitar filas. Bueno, se los quedo viendo por ahora. Listo. También aquí en la parte superior del diseño también se puede mostrar o digamos ubicar eh, los encabezados de fila o los encabezados de columna. Miren que aquí el encabezado de columna pues se activa o se desactiva, ese como diseño. ¿Sí? Todo esto es parte del diseño. Y se le puede colocar, por ejemplo, también filas con bandas, que es básicamente modificar el diseño. Mire que aquí está colocando pues una serie de ceros, perdón, de líneas atravesadas. Las columnas también se pueden eh, ubicar con esas separaciones y ahí pues ya se puede mostrar ese como más parecido a una tabla. ¿Sí? Entonces también se le puede modificar ese diseño por si de pronto pues también se les ofrece hacer ese tipo de cambios. Bien. Bueno, vamos a mirar si de pronto cambiando de diseño, bueno, se le puede colocar cualquier diseño, eso sí es lo de menos aquí. Bien. Bueno, en este caso ese es otro diseño, no hay ningún problema. Si lo quieren modificar, recuerden que está toda la parte del menú de los campos de la tabla dinámica y esos espacios pues se pueden cambiar en las columnas, se pueden cambiar en las filas, se pueden cambiar la suma eh, por alguna otra operación que de pronto se quiera realizar, ¿sí? Se pueden quitar algunos campos, ya se los mostré que se pueden arrastrar hacia afuera y se pueden quitar. Entonces, pues esa información también eh, se puede modificar con esta opción de campos de tabla dinámica. ¿Listo? Como les decía, esto se puede cerrar. ¿Sí? Ahí si nos ubicamos en la tabla, miren que ya no se abre. Ahí ya no aparece por ningún lado mi menú. Ese menú por lo general lo podemos abrir con clic derecho y aquí la última opción del menú se llama mostrar lista de campos. Ahí es donde yo puedo volver a colocar ese menú por si de pronto se me ha desaparecido, ¿no? Miren que aquí vuelve a aparecer otra vez la lista de campos dinámicos. Entonces, a veces esto a veces es incómodo para trabajar, pues uno llega y lo quita, más bien mira la información como está y después pues vuelve a mostrar la lista de campos si quiere modificar algo. Entonces, esto también ya aparece ahí como eh, cada vez que lo necesitemos. No es que necesariamente tengamos que trabajar con esos campos de la tabla dinámica, pues siempre hay. Y yo lo amplié un poquito como es para que lo vieran también, ¿no? Esto por lo general va más o menos de ese tamaño. ¿Listos? Entonces, esa generación pues tiene esas herramientas para que también las tengan presentes en este caso. Aquí hay otras tablas en analizar tablas dinámicas. Aquí hay otras acciones eh, que se podrían llegar a realizar. Por ejemplo, aquí hay una acción con esas herramientas donde podríamos volver a las tablas dinámicas recomendadas. Miren que este es el menú que nos había aparecido anteriormente.
donde nos había dicho que pues nos podría haber recomendado estos diseños que están aquí de tabla o esta información que podríamos estar seleccionando. Esa es como una recomendación que tienen ellos para este tipo de datos. ¿Listo? Entonces, esa partecita es también importante en este caso. Voy a seleccionar una de esas para que vean cambios. Por ejemplo, esa que está ahí que nos está recomendando. Miren que ella toma estos datos de las ciudades, de la suma bueno, de una factura. En este caso lo estamos sacando aquí de solo la columna ciudad y una sumatoria de un dato que es factura. Entonces, con esos dos datos ya tenemos información. Aquí, regálenme un segundo, fuente. Ya sé que es lo que me está dando problema por acá. Y es el dato que agregué al final. Entonces, este dato era el que me estaba causando problemas. Ahí voy a guardar. Voy a actualizar la tabla. Actualizar la tabla está de terceras. ¿Listo? Y ahí ya me desapareció la opción que tenía. ¿Listo? Sin embargo, no se les olvide que esto sigue siendo una tabla dinámica, así que como usted la quiera modificar, pues no hay ningún problema. Si yo no quiero esta sumatoria, pues mire que ahí vuelve otra vez a ciudades y ahí sí yo ya puedo modificar los datos como yo quiera. Por ejemplo, pasar en los totales y los productos como estaba anteriormente. ¿Listo? Ahí vuelve a quedar otra vez la tabla como está. Ya sin los espacios en blanco que ya pues era ese dato adicional que no había nada que el que nos estaba causando problemas. Bien, entonces esta es la tabla, ¿listo? Los datos, recuerden que estos se pueden modificar. Eh, Todos estos datos que aparecen acá, yo les puedo quitar o les puedo dar un formato personalizado aquí en la parte inferior. Ese formato personalizado puede ser de pronto uno de estos que aparece acá o uno que ya esté creado un poquito más sencillo como de entender. Por ejemplo, uno de estos, ¿sí? Y de estos datos, pues yo también los puedo modificar. Aquí es donde uno puede pues hacer los cambios en donde dice tipo y puede empezar a modificar los datos. Que aquí le voy a quitar con esos dos puntos. Se le puede quitar, por ejemplo, la visualización de pues una cantidad de números que hay ahí. O bueno, se puede utilizar uno nomás para que se den cuenta que lo que hace es como ocultar tres cifras ¿sí? y, y pues la visualización se ve un poquito diferente. ¿Sí? Miren que aquí ya, aunque esto es un valor grande de 85 millones, el valor de 85 millones, pues aquí en la vista de la tabla es más reducido. ¿Sí? Simplemente es que le estamos ocultando tres cifras eh, para mostrar estos datos. ¿Listo? Entonces esta tablita pues ya digamos que podemos utilizarla. Ya es una tabla dinámica, la podemos crear de esa forma y a partir de esta tabla pues podemos hacer varias cosas. Esta tabla por el tamaño pues está poco grande. No significa que no la podamos, por ejemplo, filtrar. ¿Sí? Pero pues yo les recomiendo que vean el tamaño de la tabla, pues el más grande, porque resulta que cuando nosotros filtramos, por ejemplo, voy a filtrar aquí por un solo elemento, pues tendemos a utilizar, por ejemplo, este espacio vacío, ¿sí? Y empezar a intentar, pues, crear una tabla aquí. ¿Sí? Eh, Cuando yo voy a crear una tabla aquí, ahí donde están esas X, y vaya otra vez a ampliar los datos o quite el filtro, entonces ahí ya va a empezar a tener problemas eh, los datos y me va a empezar a sacar mensajes de error, ¿sí? Entonces ahí ya hay unos pequeños problemas con ubicarnos encima de donde deberían estar los datos de esta tabla dinámica. Entonces por eso es que a veces yo les recomiendo que primero miren el tamaño de la tabla, ¿sí? Y se requieren hacer otra tabla ahí mismo o
o en la misma hoja, pues se ubiquen ya fuera de la cobertura de esa tabla, ¿sí? Aquí en esta columna acá, pues ya podríamos crear otra tabla, ¿sí? Podemos decirle insertar, aquí le voy a decir de una tabla o rango, la misma total ventas. Y aquí la referencia de origen no es válida. Total venta, perdón. Listo. ¿Qué pasó con esa tabla? Venta totales. Venta total. Voy a copiar este nombre más bien para no equivocarme en la otra. Entonces, insertar la tabla. Ahora sí pego acá y aceptar. ¿Listos? Entonces, ahí ya, miren que vuelve a aparecer la siguiente tabla o el origen de la tabla, ¿sí? Y pues ya puedo empezar a seleccionar los datos. En este caso, por ejemplo, puedo seleccionar, vamos a colocar por aquí los vendedores en las filas. Vamos a colocar, coloquemos también los productos, crucemos el producto ya que estamos utilizando productos. Y miremos, por ejemplo, el valor unitario. ¿Cuántas unidades vendería pues cada vendedor de esos productos? Entonces aquí hago una sumatoria de los valores unitarios. Bien. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, pues ya se generó otra tabla. Aquí las tablas, pues recuerden que toca adaptarlas a como lo estamos viendo o que estamos utilizando pues nuestra forma de visualización, si se quiere. Pero pues hay que tratar de unificar, ¿no? La ventaja de los sistemas de números y los formatos es que este formato personalizado pues ya queda guardado, ¿sí? Y el formato personalizado queda aquí de últimas. Entonces yo lo puedo seleccionar cuando hemos creado un formato personalizado. Ahí ya vuelve a aparecer el formato personalizado para los datos. Los espacios vacíos, ya saben que puedo colocar clic derecho, opciones de tabla dinámica, y aquí donde dice para celdas vacías, mostrar, aquí le voy a colocar un cerito. Y ahí miren que él ya completó los espacios vacíos con un cero. Entonces ahí ya mi tabla ya se empieza a parecer un poquito más a la tabla que tenemos acá, ¿sí? Pues no es necesariamente obligatorio cuadrarla, pero yo sí les diría que todas las tablas en algún momento tengan esa identificación, ¿no? Sepa qué información hay en algún momento en esa tabla. Por aquí la etiqueta de columna sería también productos. ¿Listo? Y ahí pues ya vamos viendo la organización de la tabla, cómo va quedando. Recuerde que el otro que queda es el diseño, ¿no? Este diseño no es parecido a este. Bueno, colocamos ese mientras tanto. ¿Listo? Bueno, entonces todas las tablas no se les olvide que se pueden editar, se pueden cambiar, se pueden reformar pues a su gusto. ¿Listo? Lo importante es colocar la tabla que usted necesita. Ya una vez que tenga colocada la tabla que usted necesita, si usted decide cambiar la fuente de datos o por algún motivo se modifica la fuente de datos, esa fuente de datos, cuando la vaya a actualizar o cuando vaya a actualizar la tabla, no se les olvide presionar sobre la tabla, clic derecho, y hay una opción que dice actualizar. ¿Listo? Esa tabla es dinámica, sí, está tomando la información de la fuente de datos que teníamos originalmente, pero cuando nosotros modificamos la fuente de datos, pues es bueno decirle actualizar. ¿Listo? Con eso usted ve los cambios que está realizando al otro lado, donde está la fuente de datos. ¿Listo? No se le olvide decirles actualizar para que él pues tome los cambios necesarios. ¿Listo? Bueno, ya que tenemos esta tabla,
podemos también aprovechar, por ejemplo, aquí donde dice analizar tabla dinámica y generar un gráfico a partir de la información de esa tabla. Entonces nos ubicamos en una posición de la tabla, cualquier celda, no importa. Vamos aquí donde dice gráfico dinámico y como pasa con los gráficos de Excel, eh, cuando yo vaya a insertar un gráfico, él me va a recomendar algunos tipos de gráfico. ¿Sí? Excel tiene muchos tipos de gráfico, pero en este caso, pues yo le puedo decir que seleccione pues uno especial, ¿no? De pronto, mostrar información con los gráficos de barra casi siempre es lo que uno realiza. Esa es una de las formas que pues es más fácil de verificar o de agregar la información y pues puedo seleccionar la recomendación que tenga. Si no, pues puedo cambiar los gráficos, ¿no? Mire, que hay otro tipo de gráficos que puedo previsualizar para mirar pues cómo va quedando los gráficos y cómo podría mostrar de forma visual pues la información. Si no me sirve ese, pues puedo seleccionar otro. Eso sí, pues tratar de que sea un gráfico de acuerdo a a los gráficos y a la utilización que se les da, ¿no? Este pues es muy útil para mostrar este tipo de información que tenemos ahí. Bien. Entonces, este gráfico que está aquí es el generado pues a partir de la tabla que está del lado izquierdo. ¿Sí? Y pues si se dan cuenta los dashboard que estábamos viendo en las imágenes, por acá donde dice dashboard, pues en algún momento no tiene tablas de datos. ¿Sí? Lo que hacen básicamente en Excel, como pasa en este ejemplo, pues es eh, cubrir la información, ¿sí? Solo mostrar la parte gráfica y pues esto ya, si se dieron cuenta en Excel, el gráfico queda encima de la tabla. ¿Sí? Lo único que toca es pues ubicar el gráfico, por ejemplo, y darle pues un cubrimiento que efectivamente tape la tabla, ¿sí? Que está atrás. Sin embargo, pues la tabla existe, ¿no? La tabla no es que se haya desaparecido. La tabla es la fuente de la información de este documento, de esta tabla, de este gráfico, y pues esa tiene que permanecer ahí, ¿no? No es que se pueda desaparecer así nomás. Lo mismo si necesitamos actualizar la tabla basado en estos datos, en el momento en que yo actualice mi tabla dinámica, pues el gráfico también va a cambiar. ¿Sí? Inclusive les voy a mostrar aquí un momento. Voy a reducir aquí este espacio para que vean los cambios de la tabla. Y aquí, por ejemplo, voy a filtrar los productos. ¿Sí? Por ejemplo, voy a mostrar las faldas. Entonces, si usted se da cuenta, la tabla cambió. ¿Sí? Solo está mostrando un producto que es la falda y el gráfico automáticamente también cambia. Entonces, ahí se está mostrando los cambios de forma dinámica. La tabla es afectada pues por la tabla dinámica. Si yo modifico la tabla, eh, pues empiezo a ver ese tipo de cambios. Como aquí están los filtros y los filtros van a aparecer por todo lado. eh, Recuerden que a veces pues les van a decir pues, que no utilice filtros dentro del dibujo. ¿Sí? Aquí si usted se da cuenta, por aquí hay un filtro de producto. ¿Sí? Ahí presioné el botoncito que está gris. Por aquí hay otro filtro, ¿no? Y por aquí abajito hay un filtro de ciudad. Entonces esos elementos pues que son botones, eh, pues se pueden eliminar, ¿no? Pues como para no dejarlos ahí eh, visualmente. ¿Listo? Entonces le voy a decir aquí que ocultemos todos los botones del campo gráfico. Y miren que ya los botones pues se desaparecieron. Con clic derecho sobre la gráfica podemos estar manipulando la gráfica también. ¿Listo? Entonces no se les olvide que esa gráfica pues también se puede manipular. Voy a moverla otra vez encima de la tabla que teníamos aquí anteriormente. ¿Listo? Mm, eh, Voy a mover esto por acá. Listo. Bien, entonces nuestro gráfico, pues en teoría cambiaría nuestra forma de ver la información, ¿sí? Ya no veríamos la tabla de información que está debajo y por supuesto lo mismo podemos hacer con la otra tabla, ¿no? Aquí también le podemos decir que inserte, bueno, lo otro es también que se puede decirle insertar
Y aquí están también gráficos dinámicos. Y le puedo decir que agregue un gráfico dinámico. La ventaja es que se pueden agregar pues de muchos sitios y hay muchas formas de agregar esos gráficos. Aquí miren que aquí está pues la misma opción. En este caso podríamos mostrar otro tipo de columnas. Mm, que se vea como un poquito mejor. Bueno, probemos, igual eso no se pueden cambiar los gráficos, eso es lo de menos. Mira, aquí está el gráfico de la tabla siguiente. Y aquí podemos, por ejemplo, cubrir la tabla. ¿Listo? Si esto no funciona por el tamaño, bueno, están los efectos de zoom, está modificar el tamaño de las tablas de forma individual. Todo eso se puede hacer también, ¿no? Mira que ahí, por ejemplo, reduje el zoom a 90%. Y pues ahí ya está solo viéndose las dos tablas que tenemos ahí. ¿Listos? A este también se le puede quitar los botones, se le puede decir ocultar botones. Y mire que el gráfico ya cambia. La idea de quitar esos elementos o de empezar a organizar las tablas, pues es la forma visual en que queremos ver las cosas. Recuerden que cada tabla, cuando la seleccionamos en su parte general, ahí empieza a aparecer pues una opción que es un más, ¿sí? Y este más lo que hace es colocarnos o dejarnos ver qué elementos hay dentro de ese gráfico. Voy a aumentar un momento el zoom de la primera tabla. Aquí aparece el más y ese más pues me dice que tenemos elementos de gráficos. En este caso está seleccionados los ejes, ¿sí? Los ejes pues es donde está aquí los valores del lado izquierdo y en la parte inferior. Esos son los ejes. Si yo deselecciono ese chulito verde que aparece ahí, miren que ya desaparecen los datos, ¿sí? Puedo decirle de pronto esta forma pues para visualizarlo, aunque ahí no, ahí tendríamos que agregarle otros datos adicionales para visualizarlo, ¿no? Pero miren que se puede modificar. Cada uno de los elementos de la tabla se puede modificar. ¿Sí? Inclusive la flechita negra que aparece del lado puede individualizar los ejes y mire, puedo colocar solo el primario. En este caso pues es el inferior. O puedo colocar el primario vertical, que en este caso son los datos o los números que aparecen ahí. Entonces, por ejemplo, le voy a dejar el primario y en las etiquetas de datos, que es la información, por ejemplo, puedo decirle que coloque las etiquetas de datos en unas ubicaciones pues especiales. Mire que ahí está como en el extremo izquierdo, pero interno. Aquí está en la base, eso no se ve nada. Aquí está en la parte superior, ¿sí? Entonces, las etiquetas las podría de pronto colocar en la parte superior, ¿sí? Aunque son tantas cosas o tantos productos, eh, pues de pronto es que no se alcanza a ver pues como muy bien, ¿no? Que esa es otra de las cosas que pueden llegar a pasar con estas etiquetas. Entonces ahí ya toca empezar a mirar si las necesitamos así, si esa es la posición, si no nos dejan ver los datos, ¿sí? Si es necesario dejar las etiquetas, ¿sí? O más bien colocamos un eje. Aquí ya sería más fácil de pronto ver un eje y con estos ejes pues ya podemos empezar a mirar ciertos datos. O como sucedía pues con la información también se puede filtrar. ¿Listo? Entonces eso también es importante hacer ese filtro. Y en el caso de estos gráficos, pues también se puede filtrar este gráfico con un elemento adicional que se llama un segmentador. Bien. En este caso, donde está la pestaña análisis de gráfico, si ustedes ven aquí en la parte central, nos aparece una opción que dice insertar segmentación de datos. ¿Sí? ¿Qué es un segmentador de datos? Es básicamente como un filtro, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver cómo funciona, pero en este caso, ese filtro, pues lo podemos seleccionar de acuerdo a la información que tenemos ahí. Si ustedes se acuerdan, eso que nos está mostrando en columnas son los productos, o sea que yo le podría, por ejemplo, agregar un filtro de producto. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo,
los datos numéricos de las ventas, pues también podríamos agregar, por ejemplo, un título, un filtro que tenga que ver con el total. ¿Sí? Esos son filtros que yo puedo agregar y puedo empezar a seleccionarlos todos los que yo necesite agregar. Si yo selecciono 5, pues se van a agregar 5 filtros. ¿Bien? Pero pues vamos a mirar cómo funciona uno. Aquí voy a seleccionar producto, aceptar, y miren que aquí aparece el filtro. Este es como una ventana que se llama un segmentador y pues es como un filtro. Bien, lo voy a colocar aquí a un ladito. Por acá lo vamos a colocar. Y si yo selecciono cualquiera de estos elementos, lo va a tomar como si fuera un filtro. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, las chaquetas. Y se estaba como demorando. Bueno, las faldas, ahí sí funcionó en las faldas. Miren que la falda, o apenas seleccioné falda, automáticamente el gráfico que tenemos acá en la parte superior, perdón, en la izquierda, cambió y solo me está mostrando las faldas. ¿Sí? Yo puedo presionar la tecla control y, por ejemplo, colocar, no sé, camisas. Y él ya me va a mostrar entonces los dos elementos, las camisas y las faldas. Miren que aquí ya es un poco más visual los datos. Aquí sí, por ejemplo, nos serviría tener el gráfico y colocar las etiquetas de datos. Entonces, ahí ya nos funcionarían las etiquetas de datos en este caso. Y serían un poco más visibles los datos de esta forma. Bien. La leyenda la podemos quitar también. La leyenda es la de los colores. O la podemos visualizar para que se entienda que la parte azul pues es la camisa y la naranja es la falda. Y todos estos elementos como son del gráfico pues los podemos acomodar de acuerdo a lo que necesitemos. Lo ideal es que primero le acomodemos el gráfico y después sí cuando utilicemos los segmentadores pues no tengamos problemas con los gráficos. Sobre todo cuando hay mucha información y no es que se vea pues muchos datos aplicados en este caso. Miren que aquí los datos que estábamos seleccionando solo se aplicó a los, eh, a los dos primeros que teníamos filtrados, ¿no? Entonces, cuadraríamos primero acá y después de que cuadremos nuestro gráfico, ahí sí podemos utilizar el segmentador para que el segmentador pues haga su trabajo. Para el segmentador también se puede manipular pues el tamaño, por ejemplo, del segmentador o los segmentadores pues tienen su propio menú en la parte superior. Miren que ahí aparece la segmentación. ¿Sí? Me aparecen los colores, por ejemplo, yo le puedo decir que esto tome otro tipo de colores, ¿sí? O otro aspecto, el que se adecue pues a la tabla que estamos necesitando. Y aquí ya puedo pues utilizar otros aspectos diferentes. Miren que ahí los botones ya también cambian y pues esta parte de la cinta de opciones de segmentación también es útil. Están los tamaños, el alto, el ancho. Aquí lo podemos cambiar manualmente y volver un segmentador pues muy grande. ¿Sí? Pero pues esto también se puede manipular con el alto. ¿Sí? Este alto que aparece acá o estos anchos y el tamaño de todo el segmentador que es el alto y el ancho del lado derecho. Entonces todo eso se puede manipular también. Por ejemplo, aquí voy a reducirlo. Voy a cambiar este 0.67 por 0.6. Si se dieron cuenta, aquí cambió el tamaño de este botón. ¿Sí? Y el ancho también lo puedo reducir. Entonces, como las palabras no es que sean pues no sean muy largas, pues mire que ahí ya puedo empezar a reducir el tamaño. ¿Listo? Entonces, todas estas opciones de los botones, del tamaño, inclusive la organización, mire que aquí también está la opción de traer al frente, enviar atrás. Estos elementos también se pueden ubicar acá. ¿Listos? El tipo de segmentación de datos, como lo habíamos llamado, voy a ampliar un poquito otra vez la ventana, se llama producto. ¿Sí? Y esta segmentación de datos o este nombre está asociado al título que aparece de la segmentación. ¿Sí? Ahí es donde aparece el título también que le estamos dando. Entonces, ¿podríamos cambiarlo en algún momento? Sí, se podría cambiar. Bien. Y se podría colocar otro nombre aquí diferente, por si usted no quiere ver ese producto ahí. Bien. Lo otro es que también aquí hay algo que se llama conexión de informes. Bien.
que también se puede utilizar. Entonces voy a seleccionar conexión de informes y aparece esta ventana. ¿Listo? Esta ventana o esta conexión de informes es del segmentador. Es de este segmentador que tenemos acá. ¿Bien? De este que se llama producto. ¿Bien? Y en este momento, si ustedes se acuerdan, el segmentador está utilizando o está afectando una de las tablas dinámicas, no las dos. ¿Sí? En este caso, esta tabla que aparece aquí que dice tabla dinámica 2, pues es esta que aparece acá. ¿Sí? Y ahí este chulito, pues significa que este segmentador afecta la tabla dinámica número 2 o la tabla que está aquí. ¿Listo? Podría ser que en algún momento yo quisiera que ese mismo segmentador de producto afectara también a la tabla dinámica número 4, que sería pues la de la derecha. Y pues aquí lo único que hay que hacer es seleccionar este cuadrito. Y entonces el segmentador ya me funcionaría para varias tablas al mismo tiempo. Bien, voy a seleccionarlo. Voy a presionar aquí aceptar. Él ya estaría enlazado a las dos. Voy a reducir un momento el zoom. Voy a cambiar aquí el tamaño de la tabla un poquito. Bueno, puedo cambiar el de la tabla del lado derecho. Voy a cambiar aquí el tamaño de la tabla del lado derecho. ¿Listo? Perdón. Ahí cambié, fue el tamaño del gráfico. Listo. Ahí están las dos. Supongamos que ese segmentador pues nos cubre todo este espacio. Bien. Entonces, ahí nos toca ponernos a cuadrar un poquito los gráficos que se vean. Bueno, digamos que ahí ya, listo. Como ya está enlazado a los dos, entonces cuando yo filtre, por ejemplo, los buzos, ¿sí? Los dos, las dos tablas en algún momento pues van a cambiar automáticamente. ¿Sí? Ese filtro ya funcionaría para las dos tablas. Puede ser que de pronto usted no necesite asociarlos a todas las tablas, solo algunas. Algún filtro pues en especial que solo quede pues asociado a unas solas tablas también se puede hacer de esa forma. Bien. Entonces miren que aquí ya para los dos lados pues funciona el mismo segmentador. Aquí filtré por buzo, miren que el filtro está aplicado. ¿Sí? Y aquí pues filtró por buzos, pero pues eh, el cruce que tenemos en esta tabla es con los vendedores. Y aquí filtró también por buzo, pero en este caso pues nos está mostrando la información de, de las ciudades donde se vendieron esos buzos o los datos que nos muestran aquí sobre este mismo producto, pero pues las dos tienen dos cosas diferentes en información. ¿Eh? Entonces aquí en este caso este segmentador pues me afectaría los dos gráficos. Cuando se aplican esto, como esto es un filtro, ¿sí? Esto es un filtro y pues por supuesto como todos los filtros también está filtrando la información. Si yo muevo la tabla, perdón, si muevo el gráfico y miro la tabla, miren que aquí también está aplicado el filtro. ¿Sí? Y está aplicado el filtro pues a los buzos. En este caso, si yo lo aplico, si yo lo despliego, miren que está aplicado el filtro de buzo. Entonces, ese segmentador pues también sirve para hacer filtros, pero pues es un poquito más eficiente a la hora de ver la parte visual. No hay necesidad de abrir este filtro para seleccionar, ¿sí? Simplemente aquí es un botón que yo puedo pues presionar en algún momento y él hace automáticamente los cambios. Entonces, ese segmentador pues se vería un poquito mejor a la hora de utilizar, ¿no? A veces estas opciones de filtro pues no es que se vean muy bonitas. Entonces, pues mejor utilizar estos botones ¿sí? eh, para hacer los cambios de los filtros. ¿Listos? Bueno, entonces estos elementos me permitirían, pues a partir de la tabla dinámica, eh, generar pues gráficos, que eso es lo importante. Dentro del dashboard, pues la parte visual es más importante. ¿Sí? Nos toca sentarnos a mirar qué parte de esta gráfica, pues de pronto no coordine con los diseños de la empresa. De pronto la tabla como tal nos toque modificarla, ¿sí?
esa área de gráfico y empezar a modificarla, por ejemplo, con una gráfica que ya sea más acorde a la empresa. Inclusive pues los colores, los elementos que tienen. Miren que aquí, pues aunque dice que esto es una chaqueta en la parte superior, em, yo debería ver más bien un título, digamos, en la parte inferior, ¿sí? O un título de gráfico, pues un poco más diciente, ¿sí? Eso de que solo me muestre chaqueta, pues no es que sea muy diciente por ese lado, ¿listo? Entonces, aquí en estos gráficos, eh, yo le colocaría, por ejemplo, un título de gráfico y le colocaría, pues, a qué se refiere esta gráfica. Entonces, por ejemplo, aquí esta sería las ventas por ciudad, ¿sí? Ventas totales por ciudad, por ejemplo. ¿Bien? Y ahí ya, pues, el gráfico ya tiene un aspecto diferente. De pronto, bueno, ese gris no es que sea tan chévere. Vamos a mirar a ver qué otra combinación hay como aquí diferente. Bueno, si no, ya saben que en algún momento esto se puede modificar individualmente, ¿no? Todos estos son diseños que aparecen ahí, pues una vez se los utiliza, o si no, los modifica pues individualmente. ¿Sí? Si se acuerdan del manejo de gráficos, el manejo de gráficos es lo mismo con los gráficos dinámicos. Tiene los mismos elementos, tiene eh, las mismas formas de agregar elementos, de modificar. ¿Sí? Si yo le digo que me muestre las opciones, perdón, las opciones de gráfico no es, que me muestre el formato del área de gráfico, miren que aparece la herramienta de formato del área de gráfico. Entonces yo le puedo decir aquí que, por ejemplo, el relleno ya no sea eh, de pronto automático. Esto tiene como una especie de degradación en la parte superior. Bueno, le podríamos colocar un relleno degradado. Aquí le podemos cambiar, por ejemplo, los colores. ¿Bien? Y lo podemos ir adaptando pues a la forma gráfica que tenemos nosotros de presentar el dashboard. ¿Sí? Y lo vamos adaptando. Bueno, este color me quedó como más oscurito que el dashboard, pero bueno, se podría también cuadrar. Como esto va a ser también visual, a la hora de mostrar esta área, pues esta parte de atrás con las guías eh, de, de fondo, ¿sí? De las celdas, de las columnas, pues no es que se vea muy bien, ¿sí? Hay personas que lo que hacen es, por ejemplo, tomar un área grande, ¿sí? Del gráfico. Bueno, tomemos un área más grandecita por acá. Bien. Lo seleccionan todo acá. Inclusive pues la parte de atrás que está el gráfico y por ejemplo le colocan el fondo eh, ¿sí? Para pues dar el efecto visual que pareciera pues que no están esas líneas. ¿Sí? Podría ser también eso que se pueda colocar de fondo, ¿sí? Si no lo hace de esta forma, pues coloreando, pues puede ir a vista. Y aquí hay una opción que dice líneas de cuadrícula, donde usted la deselecciona y pues las líneas de cuadrícula ya se desaparecen. Mire que aquí ya no hay líneas de cuadrícula. Bien. Aquí voy a colocar las líneas, ahí están. Simplemente es una guía, ¿no? Y ahí usted ya puede empezar a mirar pues de otra forma eh, su visualización del dashboard. ¿Bien? Entonces, esos son elementos que a veces pues sí nos toca mirar, porque pues esto va a ser más visual que otra cosa. ¿Bien? Entonces, ahí sí es donde nos toca pensar un poquito en el diseño. Lo importante sería mirar el diseño del dashboard que vamos a hacer. Por acá a veces voy a insertar aquí unas filas. Bueno, dejémoslas por ahí. Eh, Voy a utilizar el mismo color verde que estaba aquí. Em, Voy a utilizar, por ejemplo, estas filas de acá. Las combino y, por ejemplo, aquí le coloco, no sé, informe de ventas general.
Le coloco acá empresa, bueno, empresa de prueba. ¿Listos? Aquí también pues esto se puede modificar. Esto es como si fuera un título. Pongámosle por aquí, no sé, algo visual. ¿Listo? Bueno, muy visual, pero pues aquí ya empieza a dar forma un poquito más gráfica. Miren que aquí le estoy colocando pues un título de fondo. Esto sí ya es, como ustedes saben, manipular las celdas eh, y el texto pues común y corriente. La parte visual del gráfico pues estaría en la parte inferior. ¿Sí? Aquí sí ya nos toca empezar a mirar pues cómo va quedando de a poquitos para poder visualizarlo pues mejor. ¿Ve? Y esto pues es lo que básicamente hacen en un dashboard. Por supuesto aquí hay muchos más elementos, pero si nos fijamos, voy a abrir esta imagen un momento. Abrir la imagen en una pestaña. Si nos fijamos acá en los elementos, por ejemplo, aquí están los segmentadores. Mire, están utilizando segmentadores de año y de un elemento que se llama piso para ubicar de pronto pues los datos por esas áreas, ¿sí? Estos son gráfico circular que está por acá, un gráfico de columnas que tenemos por acá, ¿sí? Y ese es otro pues tipo de gráfico que también se puede generar. Entonces ahí también podemos empezar a mirar que esto es una conformación de todos esos elementos, sino que lo muestran pues más visual. Aquí ya se tomaron el trabajo pues de colocar los datos. Miren que aquí solo están las etiquetas de la parte inferior para darnos pues a conocer que esos son los meses, ¿sí? Entonces toda esta parte pues es una construcción. Esto es un dashboard pues bastante, eh, digamos, organizado dentro de Excel, pero pues ya pues esto también depende de los datos que tengamos y podemos hacer este tipo de gráficos o no. ¿Bien? Eso también depende de la información que tengamos. Cuando a mí no me funciona este gráfico, por ejemplo, este que tengo acá, no se les olvide que aquí si uno le da clic derecho, em, se puede cambiar el tipo de gráfico. Entonces, supongamos que este no lo vamos a utilizar, que vamos a utilizar unas líneas. Miremos estas líneas que aparecen acá, estas líneas, estas líneas con marcadores. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo de cómo quedarían las líneas con marcadores. ¿Sí? Ahí pues digamos que no sería muy visible, pero pues esto sería más como para hacer un seguimiento a lo largo del tiempo. No nos serviría pues para mostrar, por ejemplo, que el vendedor Bacho pues no ha vendido nada. Este dato pues sí no nos funcionaría por este lado. De pronto para algo que tuviéramos como línea de tiempo, como los meses, en la parte inferior, este sí sería pues un gráfico más acertado. De pronto el de barras, podríamos utilizar el de barras también, ¿sí? Y ahí automáticamente pues cambia el gráfico. Entonces estos gráficos pues los va adaptando dependiendo de la información que usted vaya a mostrar. ¿Bien? Esa sería pues la forma de ir agregando las cosas. No sé si hasta el momento haya una pregunta aquí. El trabajo fue un poquito larguito, pero pues todo parte de las tablas que teníamos originalmente, ¿no? Recuerden que las tablas pues es lo importante tener la información. Para eso es la fuente de datos que está aquí, la que les había mostrado inicialmente. Yo podría tomar una fuente de datos de la tabla directamente, como la tenemos acá, de esta tabla que se llama venta total, pero esto también pues funciona con rangos, ¿sí? Recuerden que también esto es información realmente y este rango que nombramos este rango se llama ventas, ¿sí? Yo también lo puedo utilizar para generar una tabla dinámica. Le puedo decir insertar, eh, por aquí dice de una tabla o rango. La fuente de datos en este caso pues como está seleccionada, esto puede variar, más bien yo le voy a decir que utilice la palabra ventas, ¿sí? O presiono F3, función F3, y miren que aquí aparece ventas. Y puedo decirle ahora sí que lo coloque en una nueva hoja de cálculo. Entonces, cuando le dé a aceptar,
él me abre una hoja nueva y miren que aquí ya aparece la tabla dinámica, ¿sí? Aparece aquí en la celda A3. Bien. Y esta ya sería pues la tabla que organizaríamos. Aquí ya le podemos agregar, no sé, vamos a poner por ejemplo aquí em, los años. Vamos a colocar aquí productos de nuevo y vamos a colocar cantidades. Entonces ahí ya armamos nuestra propia tabla en una hoja nueva a partir de la información que está en el rango seleccionado. ¿Listo? Recuerden que esto pues se puede modificar, ¿no? Aquí es donde empezamos a trabajar otra vez en las tablas y modificarlas primero. Recomendación, primero aliste su tabla. ¿Listo? Si esta es la información que usted necesita, empiece a modificar productos, empiece a modificar los datos. Si estos no son o necesita más, recuerden que todos estos campos se pueden ir agregando. Por ejemplo, yo le puedo decir que no solo necesito el año, ¿sí? En las columnas, sino necesito el mes. Entonces yo puedo arrastrar ese mes a las columnas. Y miren que aquí, bueno, aunque la tabla crece, si nos fijamos aquí en 2015, que es el año, aquí están los meses también organizados, ¿sí? O también eh, colocados. Bueno, sinceramente, aquí está febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Bueno, esto sí está en orden. Aquí está enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Bien. Entonces, todos esos elementos también se podrían llegar a colocar y esto empezaría pues a crecer un poquito. Puede ser que en algún momento usted eh, lo pueda pues filtrar, ¿sí? Miren que aquí puedo filtrar los años y efectivamente pues ya solo voy a visualizar los años. La información que esté vacía, recuerden que les recomiendo que la volvamos, por ejemplo, aquí en opciones de tabla dinámica, escribamos, en vez de colocar celdas vacías, coloquemos un cero. ¿Listo? Si esto es una cantidad, eh, por ejemplo, y estamos sumando cantidades, todo esto es una sumatoria de cantidades. De pronto no queremos ver el total general por productos, ¿sí? O de pronto ese es el dato que estamos necesitando eh, también. Entonces, eso lo podemos pues adaptar si queremos los datos. Hay una forma también de cambiar la forma de visualizar los datos. Eh, Aquí voy a seleccionar un momentico, ordenar con clic derecho y voy a ordenarlos de mayor a menor. ¿Listo? Entonces, él organizó el producto pues más, con más ventas, ¿sí? En total general, ¿sí? O la cantidad de producto que hemos vendido pues en mayores unidades y esto se puede organizar también. ¿Para qué uno podría organizar este tipo de datos de esta forma? Porque resulta que esto también me va a afectar la generación de los gráficos. Entonces, cuando yo genere aquí un gráfico dinámico, por ejemplo, este cualquiera, cualquiera se puede utilizar. El orden que aparece aquí también está pues en este mismo orden que aparece del total general. Mire que aquí aparece del lado izquierdo las camisas, después aparecen los zapatos, después el buzo, el pantalón, la chaqueta, las faldas, las medias. Bien. Esos son datos que en algún momento pues se pueden organizar para que se vean un poquito mejor. Eh, Depende de lo que yo quiera mostrar, ¿no? En este caso, dependiendo de lo que yo quiera mostrar, pues así mismo podemos generar ese gráfico. Lo podemos organizar o podemos cambiar los datos, por ejemplo, todos estos datos que aparecen acá, em, les podemos decir mostrar valores como, ¿sí? Y aquí le voy a decir que coja un porcentaje total general, porcentaje del total general. Bien. ¿Qué es lo que hace aquí con los datos? Bueno, esta tabla, esta gráfica no, ya no me sirve. ¿Qué hace aquí con los datos? Si ustedes se dan cuenta, total general
de las ventas o de la cantidad de elementos que hemos vendido, ¿sí? Es el 100%. Entonces, él lo que hace es convertir los valores que tenía, ¿sí?, en porcentajes. A la hora de tener estos valores ya transformados en porcentajes, si los llegáramos a sumar, pues nos tiene que dar el 100%. ¿Sí? Y una vez que ya tenemos porcentajes, en este caso, podemos ir a insertar, a mirar un gráfico dinámico y, por ejemplo, utilizar el circular. Mm, Utilicemos este circular que está por acá. Bien. Recuerden que los gráficos circulares, pues ya lo que hacen es representar, por ejemplo, estos valores de porcentaje. Entonces, este gráfico, todo el círculo completo es el 100%, ¿sí? Y cada uno de los elementos que está de colores, por ejemplo, la camisa, que es la de color azul, pues me está dando cuál es el porcentaje dentro de ese 100%. Ahí en este caso, pues sería el 18,71%. El diseño, pues no es que me diga mucho, pero yo puedo cambiar también el diseño. eh, Podría ser a algo parecido a este. Miremos por aquí otro. em, bueno, falta, no me gustó como ninguno, pero bueno, coloquemos uno que tenga los datos ya adentro. ¿Listo? Entonces miren que ahí ya el gráfico ya me puede mostrar de todas las ventas, pues los valores que corresponden a cada uno de los productos. En este caso, pues ahí está la representación de los porcentajes para que lo tengan en cuenta. Los datos, por supuesto, como les decía, también se pueden llegar a filtrar. Aquí es donde, por ejemplo, para uno de estos datos, como esto tiene que ver con fechas, yo podría coger esta tabla, este gráfico que aparece ahí, ¿sí? Ubicarlo en una posición, bueno, arreglarlo también porque ese no es que esté muy bonito ahí, pero en el análisis de gráfico le puedo insertar la segmentación y en este caso le puedo decir que me coloque un segmentador de año. Entonces aquí cuando yo ya tenga mi segmentador, eh, pues puedo decirle, por ejemplo, que me filtre por el año 2016. Y mire que la gráfica va cambiando. En este caso me muestra los porcentajes de todos de los años, ¿no? En este caso 2017, mire que la gráfica también varía un poquito. Eh, los productos camisas siguen siendo como los más vendidos en porcentaje. ¿Listo? Y pues cada uno de los segmentadores me va a servir para modificar estos datos. Podría agregarle, por ejemplo, el segmentador de producto. Por aquí está el de producto. Em, Voy a reducir este que está por acá. Le puedo agregar este por acá. Y aquí también pues puedo filtrar eh, con ese producto. ¿Listo? Aquí no se vería muy bien, pero puedo, bueno, puedo utilizar también esta opción que es selección múltiple. No solo el control, también puedo utilizar esta. Y aquí puedo seleccionar varias cositas. En este caso, pues 3 elementos, por ejemplo, que aparezcan ahí. O si no, pues utilice el control también para seleccionar algún otro elemento por separado. Miren que ahí está camisa, buzo y falda. ¿Sí? Lo puedo filtrar también en otro año, los mismos 3 elementos, y ahí ya cambia también. ¿Listos? Entonces, esto pues ya depende a cómo lo queremos mostrar. Si nos están pidiendo algún dato que mostremos pues muy específico, aquí ya los segmentadores nos sirven para hacer ese tipo de cambios. ¿Listo? Para eso son los segmentadores o los filtros que uno hace. Lo que pasa es que aquí se ven como más bonitos. Bueno, aquí no le hemos quitado los que están aquí. Me voy a parar aquí sobre estos botones y ocultar botones. Bien. Entonces aquí ya le empezamos a agregar más gráficos, le empezamos a agregar pues más datos que queramos mostrar. Aquí solo estamos mostrando la cantidad de producto y las ventas por año. Entonces pues le podemos colocar otros gráficos diferentes que también pues vayan por la misma línea, ¿no? Como por los productos, con lo que estábamos haciendo en las otras hojas. Esto también son datos que son
pues de pronto necesarios para mostrarlo en algún momento. Entonces todo esto también se puede manipular para que el dashboard pues quede mostrando lo que ustedes quieren, ¿sí? Aquí no es que se vea muy chévere pero digamos que esto eh, ya empieza a aparecer un poquito el dashboard que necesitamos, de pronto el que necesitamos visualizar. ¿Listo? Esa sería pues la forma en que se manipulan todos estos elementos. Tocaría empezar a pensar pues qué información necesitamos observar y ahí la vamos agregando, ¿sí? Eso es lo más importante. Analizar la fuente de datos. Yo siempre les digo, analicen qué es lo que hay acá. Si por ejemplo empezamos a encontrar esto que es vendedor, productos, pues uno ya empieza a pensar que va por ese lado, ¿sí? Ya la diferencia de colores y cantidades y los totales, pues eso ya son datos adicionales, pero mire que el total general pues ya aparece una información de venta de productos anuales, mensuales, también tiene ciudades, pero todo está alrededor de la venta de productos, ¿no? De los productos que está vendiendo la empresa. Entonces aquí uno ya sabe que pues lo más importante es empezar a mirar esos tipos de datos que son los productos y ya pues lo podrá filtrar por mes, por año, por la cantidad de ventas totales, por la cantidad de elementos que ha vendido, quiénes las han vendido, ¿sí? O en qué ciudades em, se venden esos elementos pues más, ¿no? Y eso se puede empezar a filtrar. Aquí desafortunadamente pues aquí hay unas pequeñas inconsistencias en estos datos de acá, eh, que no como que no nos dejan hacer muchos gráficos, pero pues sí hay otros basados en productos que sí son más fáciles de realizar. ¿Listo? Esos que estábamos haciendo ahorita pues son más fáciles de realizar. Bien, no sé si hay alguna pregunta en cuanto a la generación de estos dashboard. Miren, este dashboard para que se hagan a una idea, ¿no? De cómo podría ser pues una generación de un dashboard. O el que estábamos aquí iniciando que le hicimos pues dos tablas dinámicas y dos gráficos y segmentador, que es también lo chévere. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, alguna duda de esta generación de esta unidad. No hay problema hasta ahí. Bueno, gracias, muy amable. Em, si se dan cuenta, pues el tema aquí es más de diseño. Esto sí, pues come un poquito más de tiempo. Mañana hacemos otro ejemplo. Voy a buscar otra fuente de datos para que también se den cuenta que de pronto con otra fuente de datos que se puede generar igual los gráficos y los segmentadores. Sin embargo, pues eso nos da un poquito de tiempito para que nos vayamos adelantando, ¿no? Para los que no han presentado la evaluación de la unidad uno, pues les voy a recomendar que esa sea la prioridad, que presenten la evaluación de la unidad uno, ¿sí? Que fue la que terminamos ayer. Em, y pues vayan adelantando también estos ejercicios de gráficos. Hacer estos ejercicios pues es bastante útil, ¿no? A veces uno va agregándole cada vez más cosas, de pronto se enfoca más en los gráficos, de pronto se enfoca más en la parte visual, vuelve a recordar cómo se manipulan estos gráficos de forma individual, que eso es una de las cosas que le ayuda a uno en el aspecto visual, ¿sí? Ahí es donde empezamos a mirar pues todos estos elementos por separado y ya los empezamos a ubicar, ¿sí? Y los empezamos a cambiar pues de estilo y lo adecuamos a lo que vamos a mostrar. Bien, entonces eso nos da un poquito de tiempito como para adelantarnos. De este recuerden que también hay una evaluación de esta generación de tablas dinámicas y gráficos dinámicos. No se les olvide pues estudiar antes de las evaluaciones, ¿no? Eso sí es importante que antes de las evaluaciones, pues presenten, hagan un repasito. Aquí también, como les decía, hay unos videos bastante útiles, por ejemplo, y son cortos, por supuesto. Generar una tabla, como lo hicimos ahorita, la tabla estructurada que mencionan aquí es cuando generamos de nuestra fuente de datos la tabla que está de este lado, ¿sí? Eso se llama una tabla estructurada. Ya tiene una estructura de una tabla, entonces por eso es que recibe ese nombre. Una tabla estructurada. ¿Listo?
Esto ya es información, ya no lo estamos tomando del rango, lo estamos tomando de la tabla. Y pues para eso tenemos que volver la información una tabla. Recuerden que esto se hace con control T. ¿Listo? Se paran en cualquier ubicación y presionan control T y listo. Ahí ya generan la tabla estructural. ¿Listos? Aquí está también un videito para la segmentación de datos. Los gráficos dinámicos, pues fuera de generarlos, también les recomendaría que en algún momento, si por ahí tienen sus daticos de generar gráficos en una tabla, creo que eso se ve por allá en el básico, pues también desenvuelven esos conocimientos de gráficos, o si no, eh, una de las referencias que también tiene uno son las páginas del fabricante. Entonces, por aquí en la página del fabricante, donde dice aquí crear un gráfico de principio a fin, ¿sí? Puede ser que nos hable pues, de cómo se genera el gráfico sencillo, sin ni siquiera hacer el dinámico, o nos lleve a una opción también que nos hable de los tipos de gráfico. Vamos a colocar aquí tipos de gráficos en Excel. Vamos a ver si está la página de support, mírenla por acá. Y cuando uno tiene duda, pues miren que aquí están todos los gráficos. Está la página del fabricante de Microsoft. Y yo puedo mirar pues cualquiera de los gráficos que aparece acá. Por ejemplo, el circular eso de anillos. Miren que aquí nos dice, pues nos da una descripción para que se utilizaría el gráfico. ¿Sí? En este caso, miren que aquí nos dice que solo hay una serie, se puede utilizar con una sola serie, una sola columna. Em, Ninguno de los valores de sus datos son negativos. ¿Sí? Ahí nos va diciendo pues algunas cositas. Casi ningún valor es cero porque no se vería en la gráfica. Y eso sería una de las cosas también que toca tener en cuenta. Y no tiene más de 7 categorías. Entonces, cuando uno tiene muchas partes, ya el gráfico se empieza a recargar. Entonces, aquí ya más de estos colorcitos, pues ya es más difícil visualizarlos. Entonces, tampoco es que uno se llene eh, tampoco es que uno grafique pues una cantidad de datos muy grande. ¿Listo? También nos muestra unas variaciones. Mire, aquí hay una circular en 3D, un circular con una información, bueno, un subgráfico que es el otro circular al lado y uno con una barra de información, que es como un cuadrito que aparece ahí. ¿Bien? Entonces, aquí también en estas páginas de soporte, pues nos van diciendo cómo funcionan las cosas. Si no, pues usted se acuerda también que a la hora de generar gráficos, si se para en cada uno de los gráficos, pues también me da una descripción pequeña. ¿Sí? Aquí es donde, por ejemplo, nos dice que el gráfico circular o de anillos dice úselo cuando el total de los números sea 100%. ¿Sí? Por eso es que en algún momento pues utilizamos el 100%, ¿no? Eh, y sabemos que a partir del 100%, pues él va a coger el círculo y lo va a dividir de acuerdo al porcentaje. Entonces, esa también es una descripción que es bastante útil tenerla en cuenta. Si usted se para en cualquiera de los gráficos, pues le da una descripción para qué se podría utilizar el gráfico. Esa es una corta, pues que toca acordarnos de pronto, pues si no lo hemos utilizado. ¿Listo? O no nos acordamos, pues igual ahí está la información también para que la repasemos. ¿Listos? Bueno, ¿alguna pregunta aquí? ¿Alguna duda? No hay problema. Les voy a copiar también este enlace por aquí en el chat, eh, por si lo quieren observar también. Ese es el enlace, pues aquí a esta página de Microsoft que dice cuáles son los gráficos disponibles, ¿sí? O cuáles son los tipos de gráficos y pues todo esto me da una explicación de qué son los gráficos que se utilizan en Excel, por si de pronto pues no los domino muy bien. Ya después el otro es utilizar pues cada uno de los gráficos y saber para qué se utilizan pues es lo primordial. ¿Listo? Después ya uno empieza a agregar pues el tipo de gráfico que necesite y empieza a hacer este tipo de cosas. ¿Listo? Bueno, ahí les agregué el enlace para que lo revisen si es necesario. Bueno, voy a tener aquí la grabación.